Ok. Bueno, vamos a ver un pequeño video de bienvenida, aunque ya nos queda bien poquito tiempo. Vemos el video, vamos a lo demás. Mexico's first destination is America. But America's first destination is not Mexico. So, we went to a typical American town to ask why they don't consider Mexico an option to travel to. Would you consider going to Mexico? No way. The idea of going to Mexico is not something that I would foresee. That's not my cup of tea. Let me stay here in peace and let those folks stay on their side of the border. Do you like tequila? Yes. Do you like burritos? Yeah. Do you like Mexico? No. And when your company name is Aeromexico, well, so how do we increase USA flights to Mexico if a big part of Americans just don't like Mexico? According to the Department of Homeland Security, Mexican immigration goes as far as the 1800s settling in on the South, meaning that a big percentage of Mexican ascendants in the USA doesn't even know it yet. So we did a DNA test to prove it and turn those results into discounts. The more Mexican they are, the more discount they get. Joshua, you are 18% Mexican. Oh, wow. So you get 18% off to fly to Mexico. Charlotte, you are 14.4% Mexican. You're 22% Mexican. That's bullshit. That is bullshit. You are 18% Mexican. Well, that's better than you. So you get 22% off to fly to Mexico. Oh, come on now. Seriously? Okay. That's for real. So what if I want to take my wife? Eligible for a 15% discount to go to Mexico. What do you think about that? I love discounts. Sorry, Betsy. You're only 3% Mexican. So we kept giving discounts all over Southern America in our travel agencies. Inner discounts. There are no borders within us. Yeah, I go to Mexico if they had Taco Bells on the street corners down there. ¿Sí se vio? Con retraso, pero sí, profe. Sí, se vio, Ok. profe. ¿Les gustó? ¿Lo habían visto ya? No. No, yo no. Sí, profe. Esto tiene yo creo, no sé, unos 2 años que salió ese comercial. No es clase de mercadotecnia, pero se me hace muy brillante la manera de haber hecho esa propaganda. ¿Quién está viendo el Monday Night? Pues nada, se me hizo curioso y nada más para distraernos un poquito. Yo creo que nada más va de la mano de lo que precisamente estábamos hablando antes de empezar el video. Si se fijan, entrevistaron a pura gente que pues tiene el tipo de gente que no es muy no les gusta mucho hablar de México, no les gusta México, pues les preguntaron y lo dijeron. Y eso hay mucha gente así que generalmente no es por tipificar, pero son los que pues votaron por el presidente Trump. Entonces, pero bueno, al final de cuentas el mensaje es, pues todos les hicieron el análisis de ADN y pues tienen parte de mexicanos, ¿no? Entonces, tampoco hay que... Ese tipo de cosas no son lo que determinan nuestra capacidad por querer o poder hacer algo. En alguna de las siguientes clases vamos a ver algún video del astronauta mexicano, del último. Que pues él trabajaba en el campo y de pequeño y terminó siendo astronauta. A mí se me hace muy inspirador su historia, muy inspiradora su historia. Bueno, ¿algún comentario?
Pues que qué asco que la gente piense que los tacos son Taco Bell en Estados Unidos. Bueno, sí, es que no quiero hablar de tipos de persona, pero ese digamos, estereotipo de gente, pues es muy inculta y no conoce ni siquiera, en algún viaje que yo hice, me topé con una persona platicando y así, no nada más una situación, nada, o sea, no era amistad de nadie, simplemente fui a comer a un restaurante y cuando iba a pagar, en vez de sacar, iba a pagar en efectivo en vez de sacar, me confundí porque traía un billete de 200 pesos y pues ya ven que es verde igual. Entonces iba a pagar y dije, ay, no, este no es. Y saqué el dólar y la persona que me estaba cobrando me preguntó que qué era eso y ya le comenté que eran pues pesos. Me dijo, ah, ok, ¿y eso qué es? O sea, y me empezó a preguntar más cosas y no en mala onda, simplemente desconocían. Incluso esta persona ni siquiera sabía dónde estaba México, entonces así hay mucha gente. Y entonces, pues es simplemente ignorancia, no es otra cosa, no conocen, no saben. Y esa gente simplemente pues, se va con los estereotipos que se han vendido en la tele de cómo es México y ni siquiera tienen una idea ni tantito cercana de qué es de cómo es realmente el país, ¿no? Pero también se los digo, no a toda la gente es así. A mí que me toca trabajar con gente, pues, igual que tienen, bueno, son gente preparada, pues, de carrera profesional, etcétera. Pues, es gente que, al contrario, tienen otro concepto totalmente diferente y generalmente es gente que también ha ido mucho por trabajo, por muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ese es el problema, yo creo que principal entre esa, digamos, no le quiero llamar rivalidad, pero esa pues, diferencia entre que mucha gente en Estados Unidos que es muy radical, pues es porque simplemente no conocen, no saben. O en otros países, ¿no? Yo creo que lo que nos toca a nosotros es no ser igual con otros lugares. Comúnmente luego, bueno, lo vimos. Yo creo que el tema de las caravanas de migrantes, que digo, ya ha pasado tanto estos últimos meses que eso ya se nos olvidó, pero eso fue algo que estuvo pasando pues a final, entre el año pasado y todavía a principios de este año. Y creo que lo de las caravanas de migrantes también sacó lo peor de muchos mexicanos, ¿no? Cuando nosotros exigimos respeto en otros lados, no se les da a otras personas, o no se les dio. Y no fue la generalidad de gente, pero pues al final de cuentas dio a notar lo mismo. Hay gente que ignora cosas también y por eso, pues por eso ese resultado. Y bueno, obviamente también no es clase de política ni nada de socioeconómico ni nada, pero mi opinión es que pues son temas muy complejos que a lo mejor no se resuelven tan fácil, pero pues simplemente lo que nos toca es ser tolerantes y al menos conocer un poco más. Pero sí, me fui de más en lo del tema del Taco Bell. Sí, qué mal. Pero bueno. Fíjense que aquí les puse algo de repaso rápido de la tarea, por si todavía no la hacen. Cometí un error en la clase pasada o antepasada en la que les dije que tenían que buscar teoría de combinaciones. No, eso está mal, es teoría de proporciones. No sé si alguien ya lo descubrió o si todavía no lo hacen. Entonces, investiguen sobre proporciones. ¿Alguien ya resolvió el problema ese problema de la tarea? ¿Sí me escuchan?
Sí, profe. Yo sí, profe. ¿Ya lo resolvieron o no? Sí, pero también al final me estaba quedando con esta restricción, no estaba muy segura. Entonces, igual usted explíquelo. A ver si no me equivoqué, porque sí lo tuve que buscar aparte. Pues busquen proporciones. Nada más busquen así proporciones para que puedan saber cómo se resuelve. Miren, ahí básicamente no les va a dar la respuesta completa, pero por ejemplo, ahí dice, las proporciones son 3, 2 y 5 del mercado. Entonces, por ejemplo, cuando investiguen eso, van a ver que 3 sería como x1 sobre 3 es igual a cualquiera de las otras dos que quieran. 2. Entonces, x2 sobre 2. Algo así. Entonces, de ahí pueden ya sacar la restricción. Pero tienen que considerar las 3 proporciones. Nada más. Si quieren la clase próxima, ya lo desarrollamos completo. Pero así se resolvería. Y al final, derivado de eso, derivado de este texto que dice aquí 3, 2 y 5, debe de haber 2 restricciones. ¿Sale? ¿Más o menos les di una pista o no? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, desafortunadamente no sé por qué, bueno, en este es PDF, pero ni aunque lo suba en PowerPoint, funcionan las animaciones de las imágenes. Pero bueno. Muy bien, el tema de hoy se llama programación lineal entera. Al final del curso vamos a destinar otra clase para revisar este tema. Aquí nada más es la manera introductoria, un poco de teoría y hay un problema. Básicamente la programación lineal entera es en donde el problema tiene que tomar valores enteros completamente. Las variables, la solución. Entonces, por ejemplo, un problema puede ser si una empresa decide emprender un proyecto o no, o sea, una variable binaria, o determinar un número óptimo de máquinas necesarias para realizar un trabajo, una tarea. O sea, por ejemplo, pues yo estoy buscando que me diga, en ese caso de las máquinas, pues que me diga cuántas máquinas comprar, por ejemplo, para un proyecto. Pues no, que me diga 5 máquinas. No puedo comprar 5.32, ¿no? O son 5 o son 6. ¿Sí? No puedo comprar, en un ejemplo así, pues fracciones. Tienen que ser enteros. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un problema. Dice, se está evaluando 5 proyectos a lo largo de un horizonte de planeación de 3 años. La siguiente tabla presenta los rendimientos esperados y los gastos anuales que conllevan cada uno. Sí, entonces ahí me dice 5 proyectos, no me da detalle de qué proyectos son. Me dice cuáles son los gastos y cuántos rendimientos me da hasta el lado derecho. Y en la parte de abajo me dice cuántos son los fondos disponibles. Y lo dice, ¿cuáles proyectos deben de seleccionarse a lo largo del periodo de 3 años? Entonces, tengo que decidir de esos 5 proyectos, ¿cuáles voy a elegir? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que XJ, o sea, cada variable tiene que ser o 1 o 0. O sea, o lo selecciono o no lo selecciono. ¿Sale? Entonces,
Vamos a ver si lo podemos resolver rápido. Ya dijimos que X debe de ser o 1 o 0. Entonces está fácil. Yo creo que sí alcanzamos. Todo viene aquí en la tabla. Entonces, si se fijan, me dan los rendimientos. Ahí tengo rendimientos. Y entonces la tabla está un poquito... Bueno, no está de manera convencional, aunque ya habíamos visto algún problema en la que se presentaban así los datos. Entonces, mi función objetivo es todo el lado derecho que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, yo lo que quiero maximizar son mis rendimientos. Entonces, va a ser Z igual 20x1. Bueno, y aquí voy a anotar x1, x2, x3, x4 y x5, pues son los proyectos. Proyecto número 1, proyecto número 2, proyecto número 3, 4 y proyecto número 5. ¿Sí? Si se fijan, pues me dice, quiero seleccionar 3 de 5. Entonces, pues ahí... por eso ya las variables pues están muy rápido de encontrar, ¿no? Y luego, entonces voy a maximizar mi función objetivo, pues son los rendimientos 20x1 más 40x2 más 20x3 más 15x4 más 30x5. Y luego le pongo sujeto a, igual, ahí lo tengo ya. Ya lo tengo ahí bien marcado. Para cada proyecto, digo, para los gastos que estoy planeando hacer, digamos ahí que me dice, no me da mucha información, simplemente me dice que son 3 tipos de gastos. Y de esos gastos me dice cuánto es la restricción o el fondo que tengo. Entonces, si se fijan, pues básicamente voy a agarrar como para cada uno de esos 3 es una restricción. Pues 5x1 más 4x2 más 3x3, así, ¿no? Son 7 y 8. Y esto me dice que es menor o igual a 25. Sí, eso es lo que yo tengo disponible. ¿Quién me dicta el que sigue? Yo los tengo. A ver, es 4x. Espérame. Sería x1, ¿no? X1 más 2 más 7x2. Ajá. Más 9x3. Ajá. Más 4x4. Más 5x6. No, perdón, más 6x5, perdón. En la siguiente es 8x1. 10x2. 3x, no, 2x3. x4. Y 10x5. 10, 25 también. Sí, sí. Ahora fíjense bien, aquí lo que yo voy a poner es x1, x2, x3,
X4 y X5 debe ser igual a 0 o 1. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, esto ya me va a... Lo que va a hacer es, si yo lo meto a un software, me tiene que decir cuál de estos 5 voy a seleccionar. ¿Cuáles valen 1 y cuáles valen 5? Digo 0, perdón. Entonces, por ejemplo, y yo ahorita que les estaba explicando me equivoqué. No dice que escoja 3 de 5, nada más me dice que en el siguiente periodo, o sea, nada más me dice que escoja cuáles sí y cuáles no. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo escojo, ya resolviéndolo, lo que pasaría es que me dice que yo escoja el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 5 es 0, entonces este no. Los otros valen 1. Entonces así, ya de manera práctica, si yo soy el ingeniero que estoy resolviendo este proyecto para una empresa, yo le diría a la empresa, pues entonces puedes seleccionar, hacer los 4 primeros proyectos. El quinto ya no te conviene. Y además, pues ya no lo lograrías. ¿Sí? ¿Qué pasaría si seleccionáramos el quinto? Pues ya las restricciones no se cumplirían. ¿Sí? Entonces, por eso, al resolverlo, me da esa selección de proyectos. ¿Queda claro? Simplemente aquí, pues nada más lo planteamos. Es nada más para que vean otra manera o otro tipo de problemas y que vean que podemos hacer que sea de escoger un proyecto o no. ¿Sí? Ah, ok. Sí, está bien. Bueno, muy bien. Y por ejemplo, un ejemplo de la vida real de esto sería, hay una empresa y dice PFG, tiene camiones de remolque especialmente equipados para llevar hojas de vidrio plano a sus clientes. Entonces los paquetes varían en tamaño y en peso. Una carga puede incluir diferentes paquetes según los pedidos. Entonces, de donde es la empresa, tienen limitaciones gubernamentales sobre peso en los ejes. Eso en cualquier lugar, si ustedes se ponen a investigar, en teoría, en México, por ejemplo, en teoría cada estado tiene una máximo permitido de peso definido. Por eso generalmente hay básculas para que se pesen los camiones cuando entran a otro estado. Igual en Estados Unidos es lo mismo, cada estado tiene diferentes reglas de peso, entonces también hay básculas para pesar. Y en teoría, pues si se excede, o no puede transitar o ya es una multa, ¿no? Y bueno, entonces este problema se utilizó para determinar cuál es la combinación de carga óptima de paquetes que deben de ir en un camión para satisfacer los límites de peso en los ejes. Entonces, de los diferentes productos les decían, pues hay que cargar tal, tal y tal en un camión, tal y tal en otro, ¿no? Es una aplicación de programación lineal entera en la vida real. Entonces, pues ya con esto acabamos la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda.
No, Yo por ahorita no, profe. ¿Perdón? Que yo por ahorita no. Ah, Por ahora, muy ¿verdad? bien. Pero todo bien. ¿Cómo se sintieron en el examen? mal. Pues yo me confundí con lo de los costos, las variables ahí. Pero Ujú. bien. Sí Bueno, sería que lo hiciéramos entre todos para aclarar como las dudas. pues si tienen dudas, no duden en, valga la expresión, pero pues no duden en preguntarme. Básicamente es nada más, por eso les puse esa nota ahí para que la leyeran bien. Digo, lo pude haber puesto mucho más específico diciendo el costo menos el precio de venta menos el costo, pero bueno, pues utilidad ahí ya se entiende, ¿no? Es simplemente leer bien el problema y ya lo demás, pues parece que yo los vi bastante bien. Yo creo que ya están, ya están entendiendo bien cómo se hacen el planteamiento de problemas. Es que al En general, principio ¿verdad? sí nos sacó un poco de onda, pero ya como dice, lo tuvimos que leer varias veces en voz alta para poder entender a qué se refería, porque estábamos un poco confundidos en eso. Pero ya agarrándole eso, pues realmente no está nada difícil. Pues sí, ¿no? Y yo creo que como comentario en general, pues yo creo que hicieron un buen trabajo de equipo. A pesar de las limitaciones que tenemos, creo que se organizaron bien, se asignaron roles y estuvieron participando. En general, los vi participando a casi a todos y algunos a lo mejor no estaban hablando demasiado, pero luego estaban apoyando en anotar o algo. Entonces creo que estuvo bien el ejercicio. Muy bien. ¿Algún comentario extra? Creo que no, profe. No, profe, pues muchas gracias. No, profe, todo bien. Bueno, entonces no se les olvide la tarea y hablamos el jueves. ¿Sale? Ok, va, profe, muchas gracias. 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 Gracias, profe. Ah, profe, yo sí una duda de la tarea rápida, pero muy rápida. Checa WhatsApp. Voy. Sí, ahí, profe. No sé. Vaya. Creo que su internet está fallando o algo, porque... Sí, yo creo que sí. Creo que sí está Perdón, conectando. se me trabó. Ya regresé. Ah, no se preocupe. Nada más, o sea, entonces en la última con lo de las proporciones, o sea, sería, por ejemplo, decir, no, pues, como x1 entre 3 es igual a x2 entre 2, o sea, una restricción sería de que 2/3 de x1 menos x2 igual a 0. No. A ver. A ver, ahí va. Por ejemplo, la que ya puse ahorita. Voy a borrar esto. ¿Sí ven? Sí. Sí, profe. Ok, entonces había dicho
las proporciones, por ejemplo, dice que son 3, 2 y 5. Entonces, por ejemplo, decimos que x1 sobre 3 es igual a x2 sobre 2. Entonces, por ejemplo, aquí 2x1 es igual a 3x2. Entonces se quedaría 2x1 menos 3x2 es igual a 0. Esa es una restricción. Ah, ok. O sea, entonces la otra sería de que 5x3 menos 2x2 igual a 0. Ajá. Sí, creo que sí. Así sería. Ok. E igual la otra que venía de ahí mismo, pero que era con respecto a los 1500 del modelo 1, o sea, se podría poner como de que x1 más un medio del x2 más un tercio del x3 menor o igual a los 1500, ¿no? Sí, eso sí sería así, directo. Ok. Y ya nada más una última cosa. O sea, por ejemplo, para los árboles, yo puedo agarrar cualquier, o sea, por ejemplo, en la segunda figura, podría decir, por ejemplo, de que un árbol, pues, por ejemplo, no sé, de la línea que une el 1 con el 3 y el 1 con el 2, o sea, los arcos esos, como el triangulito ese. Sí se puede. Lo más pues que lo pongas ahí. Sí, lo marca. E igual en las rutas, bueno, yo en lateral las puse, pero nada más como no puse en el documento de Excel, lo puse como con paréntesis, de que 1,3 en un paréntesis y luego de que 3,4 y así. Ok. Sí. Está bien. Gracias, profe. Tenemos que poner todas, profesor, todas las rutas. Bueno, es que me salió que había varias que eran como, daban lo mismo en ser como la ruta más corta. ¿Podemos poner algunas o tenemos que buscar todas? Pues, de preferencia, bueno, en sí te está pidiendo la ruta más corta, ¿no? Digamos que pues, si encuentras más de una, pues ponlas. Ya la encontraste. Ok. Pero pues si ya encontraste y ves que no hay más, pues deja nada más la o las que ya viste. Gracias, profesor. Ok, gracias, profe. Y en el documento del examen en el Excel, se me copió una tabla vacía y le puse de que ya al ladito de esa, de que esta no, pero cuando lo subí se borró. Entonces, ese que dice esta no, no iba ahí. Pero de todos modos, a lo mejor ni lo ve, pero por si lo ve, ese no era. Ok, o sea, una no es. No, o sea, las tres que están bien. Ok. Más bien si ve ahí algo que dice de que esta no va así, eso ignórelo, por favor. Profesor, tengo una duda para lo de la tarea. Para lo de las redes, ¿quiere que lo haga en Excel o lo puedo hacer en papel y le voy describiendo cómo iría yo? ¿O quiere que a fuerzas en Excel? No, pues igual como dijimos ahorita, si lo encontraste de otra manera, pues nada más que diga cuál es la ruta y ya, está bien. Ok, excelente. No, pues, gracias. Muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Ándele. Gracias. Buenas noches. Profesor, yo le había pedido asesoría, pero para el 3, pero ¿cuándo podría usted? Para el ejercicio 3. No, pues ya se fue.